Esta de conexión. conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos en esta tarde del viernes 6 de agosto en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI. Extendemos un saludo aparte del Consejo Directivo del capítulo de Ingeniería de Alimentos a este noveno encuentro del rol del ingeniero de alimentos con el sector productivo. Creo que ha sido una dinámica muy interesante la que se ha logrado en este ejercicio, en el cual ya completamos 9 sesiones, quiere decir que hemos tenido 17 invitados de diferentes empresas asociadas al sector de los alimentos, lo cual yo creo que es una contribución muy importante a esa relación universidad-empresa de la cual tanto adolecemos a veces en ingeniería. Y creo que lo que han expresado nuestros invitados ha sido bastante importante y bastante interesante, dado que se ha dado una mirada regional, una mirada nacional. Hemos tenido empresas, digamos, de cierta importancia, en, digamos, en tamaño, en ser multinacionales, otras que son de vocación mucho más regional, que igualmente pues dan diferentes visiones. Eh, hemos tenido ejercicios en el cual, aparte de hablar de temas muy técnicos propios de lo que se espera de un ingeniero de alimentos, se ha hablado de innovación, de creatividad, de esas otras habilidades adicionales pues, a las que debe tener dentro de su misma profesión. eh, se ha comentado igualmente y se ha destacado pues, la importancia del papel del ingeniero de alimentos en la industria, pues, una redundancia alimentaria, que es su razón de ser, con las diferentes ópticas y la necesidad de que eso cada vez sea más visible. Así que esos ejercicios sin duda han sido pues, muy valiosos en ese aspecto. Para la tarde de hoy, este es un ejercicio que lo hacemos en alianza con la Corporación Universitaria Lasallista de la ciudad de Caldas, de Antioquia, muy cerca de Medellín, para quien no tiene la oportunidad de estar allá. Una muy bella ciudad, fría, en contraste un poco con Medellín, que es un poco más calurosa. En Caldas el clima es un poco más amigable hacia a los que les gusta el frío bogotano. Allá pues es un clima de esas características y pues unas instalaciones muy bonitas y una institución pues de la más alta calidad en esta región antioqueña. Entonces, la jornada de hoy vamos a tener dos invitados, como ha sido tradición, al ingeniero Juan Gonzalo Botero y al ingeniero Mauricio Restrepo Gallego. Antes de dar la palabra a ellos, pues daré una breve descripción de su hoja de vida. El ingeniero Juan Gonzalo Botero es ingeniero de alimentos, actualmente desarrolló el diplomado en cocinas de México en The Culinary Art School en Tijuana, México. Es un reconocido emprendedor en el área de alimentos y actualmente es socio fundador de la empresa RCL Alimentos, SAS y desarrollador de la marca Chilaquiles. El ingeniero Mauricio Restrepo Gallego es ingeniero de alimentos, experto del área de la alimentación y nutrición, con formación de maestría y doctorado, apasionado por la docencia, la labor social y la investigación y desarrollo de soluciones para mejorar la calidad alimentaria y nutricional de la población. Actualmente es el director técnico de la empresa Ingredientes y Productos Funcionales IPF, en la cual está vinculado desde el año 2008. La moderación de la actividad estará a cargo de la ingeniera Luz María Alzate Tamaño de la Corporación Universitaria Lasallista. Entonces, la dinámica es simplemente, pues vamos a tener dos presentaciones, más o menos unos 20 minutos de cada uno de nuestros invitados, con base en las preguntas y pues, las inquietudes que se planteen a través del chat o a través de pues, que quieran hablar en directo, o la moderadora, pues se generará pues una especie de diálogo y pues, de comentarios alrededor de lo que nuestros invitados expertos comentarán en la tarde de hoy. Entonces esa es la dinámica. Bienvenidos nuevamente, ingeniero Juan Gonzalo, ingeniero Mauricio, muchísimas gracias, ingeniera Luz María, muchas gracias por la gestión, a todo el capítulo de Ingeniería de Alimentos, profesores y estudiantes. Ya sin más preámbulos, damos inicio a este importante ejercicio. Iniciamos, ingeniero Juan Gonzalo. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero Simón, pues me habían pasado que primero eran 20 minutos de intervención y después unas preguntas. O sea, ¿las preguntas van a ser en este espacio o posterior? Posterior. No, primero su intervención y después posterior, ingeniero. Ya, listo, perfecto. Bueno, entonces pues les voy a contar un poquitico de lo que ha sido mi desempeño
profesional en la ingeniería de alimentos y agradecerles pues por la invitación a la ingeniera Luz María y a Coffee, porque pues, estos espacios me parecen supremamente importantes, sobre todo con el tema de estudiantes, industria, porque hay veces está muy desconectado. Entonces, pues les quiero contar, o sea, a mí toda la vida el tema de emprendimiento ha sido para mí, pues diría que casi que una obsesión, y el rol del ingeniero de alimentos en el emprendimiento, al menos en Colombia, como yo lo veo, es muy factible y muy necesario, porque hay algunas carreras que puede ser más complicado uno hacer sus propios emprendimientos, y como usted bien lo decía, han pasado de pronto empresas multinacionales muy grandes y todo eso, pero yo creo que Colombia es un país que tiene pequeños emprendimientos, y esos pequeños emprendimientos pueden llegar a ser grandes empresas. Entonces, la historia mía un poquito, yo empecé cuando salí de la universidad, hice mis primeras experiencias laborales en algunas empresas, principalmente como el sector de restaurantes, que fue algo que me marcó mucho en mi carrera profesional y sigo haciéndolo, y ha partido como mi desempeño profesional. Entonces yo empiezo trabajando en Cocorico, después pasé al Corral, después pasé a una empresa panificadora, y por temas de una lesión deportiva que sufrí, me retiré y empecé mi emprendimiento. El tema del ser emprendedor, no solo en la ingeniería, sino en todas partes, es algo que, pues, yo digo que unos nacemos y otros nos hacemos, porque a uno le decían, bueno, yo quiero emprender, ¿qué debo hacer? Muchas veces se hace por necesidad y otras veces es porque a uno le gusta mucho. Entonces, cuando yo empecé a estudiar ingeniería de alimentos, yo la ingeniería de alimentos la veía siempre como poner algo mío. Eso yo lo tuve supremamente claro desde que yo empecé la carrera, porque cuando yo estaba en el bachillerato, pues se dio la coincidencia, yo estudié en el Colegio San José de la Salle, y cuando la Facultad de Ingeniería de Alimentos estaba empezando en Medellín, la corporación universitaria ocupaba los últimos pisos del Colegio San José. Entonces, toda la vida me encantó comer, cocinar. Mi familia siempre estuvo como muy metida en el tema, digamos, de la gastronomía, aunque no como chef y todo eso, pero siempre había a mi mamá cocinar, a mis tías dar clases de culinaria, entonces todo eso como que me marcó. Cuando yo salgo del colegio empiezo a estudiar ingeniería de alimentos, pero siempre tuve muy presente el que quería emprender y tener mi propio negocio. Entonces, el ingeniero de alimentos yo le veo una oportunidad supremamente grande como ninguna otra carrera, porque en este país hay demasiadas cosas para hacer. Y hemos tenido unas experiencias positivas, negativas, nos ha tocado aprender a la brava, diría yo, porque cuando empezamos este recorrido no había mucho apoyo al emprendedor, teníamos muchas deficiencias, y yo empecé este recorrido junto a mi esposa, también ingeniera de alimentos, que estamos juntos hace más de 30 años, y hicimos la carrera prácticamente juntos y empezamos a emprender juntos desde una pequeña empresa. O sea, nosotros hicimos como todo el recorrido, empezar en la cocina de mi mamá, después pasar al garaje, después nos casamos y nos fuimos a una pequeña casa y ahí producíamos, después a una bodega, después empezamos a exportar, hemos como pasado todo eso, después nos quebramos supremamente grande y después volvimos a arrancar. O sea, como todo el tema que sigue en el emprendimiento, que yo digo que son como etapas. Pero he tenido la fortuna de contar pues con mi esposa, una excelente mujer que amo muchísimo, y nos hemos complementado mucho. Entonces, en el tema de la ingeniería de alimentos frente al emprendimiento, yo digo que hay una gran deficiencia, me tocó a mí, yo veo que ya en las universidades, en los currículum, eso se ha puesto mucho mejor, y es el tema administrativo, porque uno cuando estudia ingeniería de alimentos, pues ve muchas materias muy técnicas, obviamente como debe ser una ingeniería, pero cuando uno sale y se va a enfrentar al mundo, se da cuenta que uno puede tener mucha fortaleza en la parte técnica, en la parte de desarrollo, pero se da cuenta que cuando usted empieza a emprender, usted realmente lo que tiene que hacer es que tiene que venderle a un cliente, tiene que saber cómo llegarle a un cliente, cómo mercadear. Entonces, a mí esa parte fue algo difícil cuando nosotros comenzamos, porque nos tocó aprender pues como el camino y apoyarnos de entidades que nos apoyaron mucho, como fue en ese entonces lo que se llamaba ProSport, y ha sido pues como ese camino. Más o menos como de la temática de la charla yo oía, y mucha gente nos pregunta, bueno, ¿por qué no emprende el ingeniero de alimentos?
Yo digo que muchas veces se deja de pronto llevar como por el miedo, porque uno a veces ve materias y ve maquinaria tan grande, tan costosa y todo eso, que piensa que usted tiene que arrancar muy grande. Pero en el caso de nosotros es que nosotros empezamos desde un emprendimiento muy pequeño y entrando a unos mercados, empezamos haciendo conservas, desarrollando salsas, desarrollándole productos a las reposterías y poco a poco fuimos creciendo. Con el capital que teníamos, empezamos luego al sector bancario a obtener créditos, después a la familia empezar como a invertir, hasta que llegamos a un punto que ya pues la empresa había que abrirla porque no teníamos el capital suficiente. Eso fue cuando empezamos a exportar. Nosotros arrancamos empresa como tal en el año 95, ¿cierto? Yo me gradué en el año 92 y bueno, tuve unas experiencias laborales, como les decía, en otras empresas. En el 94 sufro una lesión deportiva fuerte y bueno, me toca como retirarme. Entonces tenía dos opciones: voy a hacer una maestría en otra parte o monto mi negocio, que era lo que siempre había querido hacerlo. Y resultó un pequeño préstamo y con eso arrancamos. Entonces, en el 95 como tal, empezamos a recorrer como todo el tema, creciendo poco a poco, como les decían, en la parte, digamos, de frutas y vegetales, que creo que es un campo supremamente amplio y de mucho potencial acá en nuestro país. Cuando nosotros empezamos este tema, las ayudas que había aquí, digamos, para las exportaciones y la tasa de cambio eran muy buenas. Entonces empezamos un proceso con ProExport que nos llevó de la mano, nos ayudó muchísimo en la parte de comercio internacional, de ver Colombia qué produce y qué podemos ser potenciales de llegar al mundo. Entonces nos dimos cuenta cuando empezamos a viajar a las primeras ferias que el mundo era muy grande, el mundo no se terminaba en el éxito o en ese entonces en Carrefour o en Carulla, porque uno llegaba a venderle su producto a un comprador y uno como una pequeña empresa, o sea, casi que tenía que rogar para que le compraran su producto, a pesar de que nosotros, pues nos fue muy bien, nos ayudaron mucho, pero casi que uno decía, pues mi mercado se termina en Envigado o si acaso llego a vender en Bogotá. Mientras que empezamos a salir y a visitar algunas ferias y nos dimos cuenta que el mundo es muy grande y que lo que tiene Colombia para ofrecerle al mundo es supremamente bueno y tenemos muchas fortalezas en muchas cosas. Empezamos el tema de exportaciones, empezamos a crecer, eh, nos dedicamos primero como aparte de producto étnico en Estados Unidos y después cuando empezamos a salir a las ferias, sobre todo una feria que se hace en Miami que se llama la Feria de Alimentos y Bebidas de las Américas, empezamos a tener mucho mercado de clientes de Puerto Rico, de Jamaica, de Estados Unidos, principalmente como del sur y de la costa este. Y nos dimos cuenta que el potencial es enorme, o sea, lo que tiene Colombia para ofrecer, o sea, yo no me canso de decir, o sea, ¿por qué no se hace más en este país y por qué no se hacen más proyectos cuando tenemos toda la mano? Entonces uno empieza a ver países como Jamaica o países como Puerto Rico, que pues, en este momento han estado muy aporreados por el turismo y por todo este tema de la pandemia como todo, pero son países que no producen nada, tienen un poder adquisitivo alto. Si el turismo vuelve a repuntar o vuelve a haber una mejor situación, va a volver a verse lo que se tenía, que eran países con un flujo migratorio bueno, y fuera de eso hay gente que entraba y salía, por ejemplo, el estadounidense o el canadiense en esos inviernos tan duros, pues se va para el Caribe en diciembre. Entonces, adolecen de todo porque no tienen materias primas y compran de todo y a mucho mejor precio. O sea, cuando la gente está mirando solamente yo quiero vender mi producto, por ejemplo, en Miami, en Nueva York, todo eso, nosotros encontramos con un broker que el mercado estaba en estos pequeños países que normalmente lo que hacen, digamos, pequeños países entre comillas, porque son enormes en compras, van y compran a un broker, digamos, en Miami. Y entonces empezamos ese tema de las exportaciones y nos dedicamos a los productos alimenticios congelados. Dentro de eso nos dimos cuenta, nosotros empezamos a trabajar aguacate Hass, ahora que hay un boom impresionante en todo Colombia, pero nosotros conocimos el aguacate Hass en el 98, cuando aquí había muy poquitos productores, porque nosotros le vendíamos a las cadenas un guacamole congelado, una marca que se llamaba Casa Loma,
nosotros fuimos pioneros en esa marca y empezamos a desarrollar, lo hacíamos con otras variedades, pero empezamos a ver productores aquí en el oriente antioqueño que tenían Hass y empezamos a desarrollarlo y ya posteriormente entramos al mercado del food service, del guacamole, en todas estas partes que le estoy diciendo. Entonces nosotros nos dedicamos a vender producto congelado y eran unos mercados impresionantes. O sea, para nosotros una pequeña empresa de tener un contenedor de 40 pies reefer semanal casi era muy importante. Teníamos otros productos congelados, taja de plátano maduro, tostón de plátano también procesado. Y le hacíamos marcas a algunas empresas. Por ejemplo, le hicimos marcas a una empresa que se llama, una compañía que se llama Goya. Le hacíamos vegetales para sancocho y vegetales para ajiaco congelado. Entonces, uno se ponía a ver, bueno, ¿qué tanta tecnología requiere uno empacar los vegetales para un ajiaco? Simplemente era tomar las papas, la guasca, empacarlo por 2 libras, una congelada, y mandarlo a la ama de casa que estaba en Estados Unidos, que se fue hace mucho tiempo y que añoraba ese producto. Entonces, les dejo eso como planteamiento para que porque muchas veces uno en estos conversatorios le dice a la gente, pero ¿qué vendo y qué hago? Pues simplemente viaje, escuche lo que le dice la gente y mire los mercados. Y ahí se va a dar cuenta que puede ser un exitoso, porque muchas veces el emprendedor, cuando he visto gente tiene unos desarrollos tecnológicos impresionantes y unas cosas buenísimas, pero no las compra nadie. Entonces, hasta ahí llega el emprendimiento. Bueno, entonces, para resumirle un poquitico el cuento, nosotros empezamos todo el tema congelado, siendo el guacamole una de las partes más importantes, y tuvimos digamos, un bajón muy grande porque empezó una revaluación muy fuerte en el país y en el año 2004-2005 el dólar llegó como a 1.700 pesos. Entonces o sea, se hizo casi que inviable exportar porque a pesar de que teníamos unos márgenes buenos, cada vez era más difícil, cada vez había que decirle al cliente, te tengo que subir el 10%, el 15%. Entonces el cliente es muy fácil lo que hace, se va y compra en Costa Rica, compra en Guatemala, en otra parte. Y fuera de eso tuvimos otra serie de circunstancias con socios y complicadas. En ese momento tenemos una quiebra muy grande y empezamos un negocio que era distinto, que era el negocio de la cocina. Entonces yo ahí cambio mi vida y entro como en el tema de la cocina y me enamoro de la cocina tradicional mexicana, que ya tenía como un bagaje por el tema del guacamole, de los chiles que exportábamos y todo eso, y nos dedicamos al tema de restaurantes, en el que actualmente hoy tenemos lo que hemos podido sobrevivir de esta situación. En este momento hay una pequeña taquería de donde producimos como todos los insumos para nosotros mismos, para cocina mexicana, y estamos pues en un proyecto muy interesante de franquicias. Adicionalmente a esta parte, después de todo lo que hemos aprendido con todos estos vaivenes, idas, bajadas, estamos ahora en un proyecto muy grande, tenemos una muy bonito y es con personas que nos hemos vuelto a encontrar de todo este mercado que teníamos, en el cual estamos con una compañía para exportaciones, cuando nosotros tenemos una compañía en Estados Unidos y otra acá, que lo que hacemos es identificar oportunidades que nos piden esos compradores y básicamente este negocio es con maquila, ¿cierto? Nosotros aquí no estamos produciendo nada, pero sí ya sabemos quién tiene las cosas y cómo las necesitamos. Entonces, aquí en esta etapa que estamos en este momento, lo que estamos haciendo es identificando oportunidades. Dentro de esas oportunidades hemos identificado de nuevo el guacamole, que era pues, nuestro fuerte, y teníamos unos compradores. Entonces, estamos en ese tema. Otra es la miel, y hay una cantidad de productos que el mundo está demandando y el potencial de Colombia es enorme. O sea, yo les quiero dejar esto, si hay estudiantes aquí que en este momento estén conectados o docentes que de pronto, yo lo hablo con la ingeniera Luz María, muchas de las cosas que a uno le dicen los jóvenes que están saliendo es esa incertidumbre de qué me voy a poner yo a hacer. Y a mí me parece que la ingeniería de alimentos es una carrera hermosísima y para el emprendedor tiene un potencial enorme. Y entonces la gente empieza con excusas, que no tengo plata, es que no sé, tal cosa, pero para cada una de esas cosas hay una solución. Entonces, es un recuento muy rápido como lo que ha sido, como lo del tema de nosotros de emprendimiento, pero les quiero dejar como eso a todos ustedes, y es que unir sinergias en estos días hablar con el socio que
tenemos en Estados Unidos, que es un comprador que estuvo mucho tiempo aquí en la industria de alimentos y en cadenas, y ya él se dedica es como un brokeraje internacional, me decía algo que me dejó pensando mucho, y es algo como las preguntas que nos mandaron, y creo que más adelante la vamos a hablar, y él me decía, Juan, yo en este momento, yo lo único que me quiero dedicar es a comida. O sea, después de esta situación que nosotros hemos vivido, la gente va a comprar muebles, lo que sea, pero al menos en Estados Unidos lo que la gente está comprando es comida. Y creo que Colombia tiene un potencial enorme. O sea, entonces, eh, no sé si tenga más tiempo porque creo que eran 20 minuticos y no quiero ser respetuoso, pero sí es eso, el tema del emprendimiento en la ingeniería de alimentos, hay mucho campo para hacer. Yo les hablo de mi experiencia, de lo que nos ha pasado, que no ha sido fácil, hemos tenido unos reveses grandísimos, pero siempre uno encuentra que hay una puerta y que hay unas oportunidades grandísimas y para hacer sinergias entre los mismos compañeros, que nosotros eso nos ha pasado. Si hay una persona que está en la industria y sabe que te puede vender o le puedes comprar algo, aprovechen esas alianzas porque son supremamente importantes. Bueno, entonces, de nuevo, pues, darle las gracias por esta invitación y bueno, quedo atento a ustedes. Muchas gracias, ingeniero Juan Gonzalo. Gracias por sus reflexiones. Eh, Quisiera saber si la ingeniera Luz María puede, la podemos oír. ¿Ya me escuchan? Sí, señora, ahora sí, qué felicidad. Gracias, ya me pasé al celular, no sé qué le pasó al computador. Gracias, ingeniera. Entonces la dejo con sus invitados. Bueno, muchas gracias. Ahora entonces continuamos con el ingeniero Mauricio Restrepo y finalizada la intervención de Mauricio vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Los que deseen hacer preguntas a los ingenieros, por favor, las pueden hacer por el chat de la aplicación. Perfecto, muchas gracias. Ingeniero Mauricio, bienvenido. Ok, ¿me escuchan ahí bien? ¿Me ven? Sí. Lo vemos y lo escuchamos perfectamente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias nuevamente pues a Coffee por la invitación, a Luz María por el acompañamiento acá en este momento. Yo quisiera continuar un poquito lo que estaba hablando con Juan Gonzalo. Bueno, casualmente estudiamos en el mismo colegio. Yo también soy egresado del Colegio San José de la Salle. Y como contar un poquito también eso que me llevó a ser ingeniero de alimentos, el estar tan cercanos allá, se conecta con eso último que estaba mencionando Juan Gonzalo, de lo que le decía su socio en Estados Unidos. Cuando yo estaba pensando en escoger la carrera, pongamos el contexto, ¿cierto? 1990, siglo pasado. Yo estaba entre ingeniería de sistemas e ingeniería de alimentos, dos cosas totalmente diferentes. Siempre me gustó mucho la química, las matemáticas y los computadores. En ese momento estaba apenas como despertando ese espacio de los computadores. Entonces me senté a hablar con mi papá y eso es una anécdota que me gusta mucho contarla por el rol tan importante que jugó mi papá en ese momento de la decisión. Porque pues él me dijo, Mauro, pues computadores sí están entrando, los equipos, pues yo tenía un computador que me había regalado el de cumpleaños ese año casualmente, pero uno no sabe qué va a pasar con esto de los computadores. En cambio, mientras la gente tenga que comer, pues vas a tener trabajo. O sea, créanme que esa frase siempre he sido docente con la corporación universitaria, con la Lasallista Corporación Universitaria, que es el nuevo nombre que tiene. He sido docente muchos años y con otras instituciones. Y ahora en mi rol, pues en la empresa donde estoy, en IPF, donde soy el director técnico, pues lo cuento porque sí, es cierto. O sea, mientras la humanidad tenga que alimentarse, siempre va a haber posibilidad para que un ingeniero de alimentos esté vinculado ahí de alguna manera. Entonces, esa fue como la mayor motivación y realmente el haber tenido la oportunidad de estudiar en la Lasallista, en Corporación Universitaria Lasallista en ese momento, pues de verdad que fue muy valioso por la posibilidad de interactuar entre compañeros y con otros profesionales de otras áreas pues que nos estamos formando allá en la universidad. Yo le enfocaría más y me voy a enfocar un poquito más en esta discusión, en esta disertación, en esos diferentes roles que puede cumplir el ingeniero de alimentos, gracias a la oportunidad que he tenido de interactuar con muchos de mis antiguos estudiantes
y en la empresa de por dónde se puede uno enfocar, ¿sí? La importancia que tiene el ingeniero de alimentos en todas partes. Yo creo que a todos nosotros, ingenieros que estamos acá en este espacio, docentes, estudiantes, egresados, hemos visto esos famosos memes que circulan por ahí, que dicen lo que me imagino cuando me dice que es ingeniero de alimentos, que es como un molde con un póster y una retroexcavadora u otras cosas así. Y es muy particular porque hace poco conversaba con alguien y me decía que no sabía que existía esa carrera, ingeniería de alimentos. Es tal vez de pronto, o sea, una profesión un poquito oculta, pero quienes estamos en este medio sabemos cuando vemos una etiqueta de cualquier alimento, cualquier producto en el mercado, que ahí detrás está alguno de nuestros colegas, ¿ya? Entonces, es pensar, bueno, como ingeniero de alimentos, ¿yo a qué me voy a dedicar? ¿Qué hago en el sector productivo como ingeniero de alimentos? Enfocándonos pues en el título de este conversatorio. Es muy amplio. Miren, obviamente, dependiendo de los enfoques de las diferentes instituciones que forman la ingeniería de alimentos, hoy en el país, pues que son muchas, se van viendo como los diferentes aspectos. Sabemos que como ingenieros de alimentos podemos tener un rol muy fuerte en investigación y desarrollo. Principalmente yo tengo en mi equipo de trabajo en IPF unas 12 personas en total, somos el Centro de Innovación y Desarrollo. Y ahí estoy con egresados, pues aquí en Medellín, básicamente egresados de la Universidad de Antioquia, egresados de la Sallista, ¿sí? Pero en la compañía en general, en las diferentes ciudades en donde estamos, pues hay de otras universidades, ingenieros de alimentos también. Y es ahí donde yo entro también a compartirles, no solo esa parte de investigación y desarrollo que es tan fuerte, es decir, donde estamos como teniendo ese desempeño por la formación que tengamos, sino en la parte comercial. En el equipo, les digo, en Bogotá, por ejemplo, hay ingenieros de alimentos egresados de la Tadeo. En Cali hay una chica que es de Manizales, de la Universidad de Caldas, se fue a vivir a Cali, y son excelentes en su desempeño comercial también. ¿Ok? Como decía Juan Gonzalo, el emprendimiento, algo que es fundamental y que está creciendo bastante y que sí es cierto que esta pandemia invitó bastante a esa formación como emprendedores en los conocimientos en que se tengan. Es que a veces se cree que para emprender hay que tener una infraestructura gigantesca, montar unas empresas, equipos, contratar personas. No, se pueden hacer emprendimientos desde una base muy pequeña y empezar a impactar como los círculos más inmediatos. Otra área en la que se trabaja y que es tal vez la que veo que ha tomado más fuerza últimamente, no sé por qué, es el área de calidad. Bueno, sí sé por qué, porque obviamente la calidad es muy importante, pero lo evidencio es, cuando he tenido la oportunidad de hacer procesos de selección en la compañía, me llegan muchas hojas de vida en donde la experiencia de estos futuros candidatos es básicamente en calidad, ¿sí? Aunque el perfil esté abierto, por ejemplo, para investigación y desarrollo, es calidad. Calidad me parece muy valioso porque si no estamos conscientes de la calidad de ese alimento que estamos entregando a nosotros, pues obviamente estamos tal vez poniendo en riesgo al consumidor. Entonces ya vamos viendo que hay mucha formación y aprendizaje, tanto en las normas básicas, en una ISO 9001, ¿sí? O en ya formas más específicas, la FSC 22000, pues específicamente en la parte de inocuidad alimentaria y todo esto que tiene que ver con la calidad dentro de la planta como tal. Pero también puede haber roles enfocados en la parte de diseño de equipos, en la parte de maquinaria, que ese es, tal vez en Colombia no es muy fuerte, ¿ya? Porque obviamente sabemos que la mayoría de los equipos, pues aquí para grandes industrias son importados, pero existe también esa posibilidad, ¿verdad? Todos nosotros vimos en algún momento, o quienes están acá, estudiantes, saben que lo van a ver, todos estos cursos de diseño de plantas, de transferencia de calor, de proceso de alimentos, que nos permiten, nos dan esos fundamentos para diseñar equipos o para entender muy bien cómo funciona la parte de maquinaria y equipo. Recientemente, un ejercicio similar a este que hicimos con los estudiantes de primer semestre en Unila Sallista, una egresada nos contaba esa experiencia de que ella está trabajando mucho en la parte comercial, pero en equipos, y tiene que aplicar mucho todos esos conceptos de ingeniería que se manejan o que adquirimos durante el proceso académico. También otro espacio que va tomando mucha fuerza es
la vinculación del ingeniero de alimentos en la parte de mercadeo, no necesariamente en la parte comercial y en ventas, sino en la parte de mercadeo, de diseñar estrategias, todo lo que tiene que ver con publicidad, porque si bien es posible tener las compañías donde se puede tener un diseñador o un publicista, pues obviamente cuando se es emprendedor o cuando son pequeñas empresas, creo que lo hemos vivido, a nosotros nos toca hacer de todo prácticamente. Y aparecen también ese otro escenario en donde el ingeniero de alimentos puede desempeñarse muy bien en áreas del mercadeo gracias al conocimiento específico pues, que puede tener de la disciplina. Creo que todos estuvimos muy pendientes ayer que por fin se sancionó esta ley de los entornos saludables, la mal llamada ley comida chatarra. Entonces, ahí entra otro escenario, en la parte de reglamentación, en la parte de asuntos reglamentarios, debemos estar llamados a intervenir ahí. Yo no diría tanto que ese sea un rol, sino que sea más como una necesidad muy importante de que nosotros que estamos insertos en el sector productivo de la industria de los alimentos y somos los que entendemos cómo se debe hacer la parte de los productos y cómo se debe responder por lo que se le va a entregar a los consumidores, pues es inevitable que estemos al tanto o estemos muy involucrados con todo lo que tiene que ver con la parte reglamentaria. Todo este asunto pues de esta ley, lo que tiene que ver con el rotulado frontal, el etiquetado nutricional, las normas de importación, en fin, demasiados aspectos que me parecen fundamentales. Otro campo, la docencia. Yo he tenido la gracia y es mi vocación, es mi pasión la docencia, entonces he intercalado los años de trabajo en industria con la parte de la docencia, porque qué tan rico poder traer esta experiencia de la industria al aula de clase y poder incorporar con los futuros colegas, futuros ingenieros de alimentos, todos estos aprendizajes, incluso desde escenarios como este que estamos teniendo en este momento, para poder hacer esa formación de futuras generaciones con conocimientos totalmente nuevos, con retos completamente nuevos a los que eventualmente nos haya tocado vivir a nosotros. Y mirando pues cómo es el global, o sea, entonces tenemos capacidad de tener un rol en investigación y desarrollo aplicado o básico, ¿cierto? Una investigación básica un poquito más dura que se hace casi siempre dentro de las instituciones. La parte comercial y de mercadeo, poder estar en ventas y poder hacer ese ejercicio comercial. El emprendimiento, como ya lo mencionó Juan Gonzalo. La parte de calidad, todo lo que tiene que ver con asuntos reglamentarios, la docencia. Y eso nos tiene que hacer ver a nosotros como un profesional muy polifacético, que obviamente en función del desarrollo que vaya teniendo, casi que desde el primer empleo, pues se va como marcando esa línea por donde se va a llevar el ejercicio profesional. Tener la certeza de que esas capacidades o esos diferentes escenarios no están circunscritos únicamente a Colombia. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Chile, vivir en Brasil por temas de estudio y conocer cómo estamos, no compararnos porque sería odioso, pero conocer cómo estamos frente a otros profesionales de áreas similares a la nuestra en otros países y yo quiero decirles que estamos muy bien, ¿cierto? O sea, en cuanto a conocimientos, en cuanto a la formación, en cuanto a la disciplina, me parece que estamos muy bien. Obviamente, pues de pronto en términos de infraestructura, pues sí, habrá países con mayor desarrollo que puedan acceder a mejores tecnologías que las que tenemos nosotros, pero yo creo que el aspecto es cómo nos hacemos en nuestras aulas de clase, cómo nos formamos, cómo accedemos a este conocimiento, ser conscientes de que podemos exportarlo, por así decirlo, o si nos encontramos en un ejercicio con otros países. Ahora, por ejemplo, en mi rol en YPF, debo interactuar con proveedores de muchos países de las materias primas que importamos y la verdad, escucho comentarios muy positivos de cómo ven ellos la industria de alimentos colombiana y cómo han interactuado eventualmente con profesionales de esta área de acá del país. Entonces, creo que podemos sentirnos muy satisfechos de que estamos haciendo la tarea bien. Y cada vez que sale un producto nuevo de alimentos al mercado, no sé si quienes están acá tendrán ese mismo rayón, pero uno se va para los supermercados y uno ve las etiquetas y uno lee y uno empieza a entender y siente como ese orgullo de decir, acá detrás de esto estuvo un colega mío. Eso en la parte de lo que tiene que ver con esos roles. Quisiera estos últimos minutos
también hacer como un enfoque muy importante en lo que tiene que ver con la parte de nutrición. ¿Sí? Yo he estado muy orientado hacia la parte también nutricional, y es porque en mi momento cuando yo estudié era claro que nos enseñaban que los alimentos debían saber rico, estamos hablando de la parte sensorial, debían ser inocuos, estamos hablando de la parte microbiológica y de calidad, debían no necesariamente ser baratos, pero sí tener un costo pues, que fuera rentable para la empresa, y debían durar, estamos hablando de vida útil, pero no existía como esa importancia de que ese alimento debía ser respetuoso con las necesidades nutricionales del consumidor, ¿cierto? No hablábamos en ese momento, no había tanto auge también de que el alimento debía ser bajo en sodio, bajo en azúcares, bajo en grasa saturada, libre de grasas trans, y todo esto que hoy día sí estamos abordando y que en las últimas legislaciones nacionales pues nos han puesto a pensar en eso. Entonces es como que asumamos ese rol. Yo siempre lo he dicho, nosotros los ingenieros de alimentos, los profesionales en gastronomía, los chefs y los químicos farmacéuticos, somos los únicos que diseñamos productos que van al interior del cuerpo humano. Descontemos los dispositivos médicos que diseña un ingeniero biomédico, por ejemplo, pero nosotros, esos tres grupos que mencioné, somos los únicos que diseñamos productos que ingiere o que van al interior del organismo, sea un alimento o un medicamento. Y entonces, ¿qué reflexión hacemos nosotros de qué es lo que le estamos entregando a ese consumidor? ¿Sí? Inocuo, ya estamos pensando en colorantes naturales, en procesos un poquito más amigables, pero esa parte nutricional que es, o sea, cuando uno ve, según la encuesta, la última encuesta de situación nutricional, 56.2% de la población colombiana con excesos de peso, ahí tenemos nosotros algo que hacer, ¿sí? Tenemos una responsabilidad, pero también tenemos responsabilidad por lo que pasó y tenemos una responsabilidad por lo que hay que hacer para eso. Entonces sería como una primera invitación o un primer llamado. Y el segundo, hay una estrategia a nivel mundial que es FOLU, que es Food and Land Use, la estrategia para la alimentación y el uso del suelo, en donde se plantean unos ejercicios de estrategias para la alimentación y la nutrición, de estrategias para el aprovechamiento de los suelos, de promoción de cultivos autóctonos de las regiones. Aquí en Colombia, ya el departamento del Quindío y el departamento de Antioquia hemos hecho nuestras hojas de ruta FOLU. ¿Sí? Yo aspiro a que todos los departamentos vayan interactuando en ese sentido. Y ahí los ingenieros de alimentos estamos llamados a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer para disminuir o aprovechar todos estos desperdicios que se generan del manejo post cosecha? Sabemos que eventualmente productos agrícolas colombianos que se van a exportar, cuando hay algún pequeño defecto de apariencia, ese producto no se exporta y usualmente se considera de rechazo. ¿Qué se puede hacer ahí? En Unilasallista hay unas líneas de investigación, por ejemplo, fuertes que yo conozco, de aprovechar como todos esos coproductos para obtener fibras, para obtener antioxidantes, para obtener compuestos bioactivos, bueno, en fin, una cantidad de aspectos que estamos llamados ahí, porque escuchaba yo precisamente el sábado de la semana pasada que con todo este asunto del mundo post-pandemia, eventualmente va a venir una crisis alimentaria y Colombia podría ser uno de los países que más duro le podría golpear esa crisis alimentaria. Ahí estamos nosotros, estas generaciones que ya estamos muy sobre la cúspide, por así decirlo, de nuestro ejercicio profesional, y las futuras generaciones que se están formando. Entonces, como para compilar, somos unos profesionales muy polifacéticos, podemos desempeñarnos en diferentes áreas. Tenemos que apuntarle a insertarnos en toda la discusión de la realidad nutricional, no solo del país, sino mundial, y debemos estar muy atentos a poder intervenir y conocer estrategias que se estén presentando para el aprovechamiento de las materias primas locales y poderlas impulsar y muchísimo más. Ya, con eso terminaría mi presentación. Nuevamente a Kofi, muchas gracias por este espacio y por la invitación. Bueno, agradecemos a Mauricio por su intervención. Muchas gracias a Juan Gonzalo también. Y quisiera empezar yo con la primera pregunta. Bueno, ustedes han hablado de todos los esfuerzos que han hecho construyendo empresa, en el caso de Juan Gonzalo, la experiencia de Mauricio en la industria. Ahora con esta pandemia,
que nos cogió a todos por sorpresa. ¿Qué creen que le espera a la industria de alimentos ahora y después de que salgamos definitivamente de esta pandemia? A ver, si empezamos por Juan Gonzalo. Luzma, pues oportunidades infinitas veo yo. O sea, que no la vea, yo pienso que tiene que estar muy ciego. Como decía Mauricio, ahora hay una cantidad de cosas que se avecinan que uno no sabe qué va a pasar, pero lo único cierto es que tenemos que comer, ¿cierto? Y los mercados cambiaron, o sea, la forma en cómo se mercadea un producto de alimentos, yo creo que ya es totalmente distinta. Entonces, la parte de comercio electrónico, por ejemplo, tiene una oportunidad inmensa. Entonces, las compañías de alimentos que, por ejemplo, no son fuertes en ese tema y han estado toda la vida tradicional en cadenas y todo eso, o sea, eso ya tiene que cambiar, ¿cierto? Por un montón de circunstancias, eso está pasando. Entonces, la gente, hubo un cambio muy grande de cómo conseguía un alimento, no solamente en un restaurante. Ayer hablaba con otro compañero que estaba montando un marketplace supremamente interesante y hablábamos de eso, ¿cierto? O sea, la industria de alimentos se tiene que dar cuenta que el mercado cambió, ¿cierto? Y que lo que viene puede ser un poco complicado, como dice el ingeniero Mauricio. Entonces hay que desarrollar productos nuevos enfocados hacia esos nuevos mercados. Entonces, en ese desarrollo de productos que son tan fuertes como Mauricio nos anotaba, ahí tenemos que pensar que es que la forma de cómo la gente te va a comprar tu alimento cambió y va a cambiar muchísimo más. Ayer alguien me decía un dato que a mí me dejó impresionado, pues no sé la estadística dónde es, pero se estimaba que en alrededor de 5 años el 70% de los locales como tal van a cerrar. Entonces el mercado va a tender, y uno lo ve ya pues, en Estados Unidos, esas grandes tiendas cerrando. Entonces, lo que viene para la industria de alimentos es un cambio grande. Yo lo veo en la forma de los productos que hay que desarrollar para un mercado que está cambiando muy fuertemente. Entonces, si hay una empresa que pronto se queda tradicional en lo que ha sido toda la vida y no innova en eso que nos está diciendo Mauricio, en que ya la conciencia es distinta a la que teníamos hace algún tiempo, porque uno sigue viendo empresas que son tradicionales de toda la vida, pero esas generaciones ya casi que pasaron, entonces vienen otras generaciones. Entonces, la oportunidad, Luzma, yo veo ahí es que en la parte del desarrollo del producto tiene que haber una innovación muy grande y en la forma de cómo se van a vender esos productos también. Yo lo veo por ese lado. Luzma, Muchas gracias, Mauro. yo anexaría y me voy más por otro lado que lo viví, ¿cierto? Yo trabajo en una importadora de materias primas para alimentos, entonces nosotros vivimos cierre de fronteras por la pandemia, ¿sí? O se cerraron aeropuertos, se cerraron puertos, en los países no despachaban mercancía y entonces esa globalización que supuestamente nos dio tantas ventajas, porque entonces ya vos le podías, pues, yo puedo traer, no sé, yo puedo traer un suero de Chile, puedo traer unas vitaminas de China, puedo traer proteínas de Alemania, ya no se podía, ¿sí? Y entonces, es decir, venga, recojámonos un poquito otra vez, miremos hacia adentro, qué capacidades tenemos inicialmente como continente o como región, ¿cierto? Porque tal vez de pronto puede dar una facilidad, o incluso a nivel interior como país. ¿Qué podemos hacer para poder darnos cuenta que podemos aprovechar de los productos que tenemos acá, de las capacidades que tenemos acá en conocimiento y en desarrollo tecnológico para poder suplir esos momentos? Y hoy día hay una situación impresionante, o sea, hoy supuestamente las fronteras se abrieron, sabemos, hemos visto toda esta semana que se están volviendo a cerrar, ¿cierto? Esta variante Delta está generando otra vez como un recogimiento nuevamente, pero hay una crisis mundial de comercio exterior por problemas de contenedores, por problemas de los puertos, por problemas de las navieras. Entonces, si tuviéramos esa capacidad de creer que aquí en Colombia podemos, tal vez no todo, pero que aquí en Colombia podemos hacer todos esos desarrollos, pues podríamos ser como un plan alternativo de no sé qué, un plant-based, productos plant-based o productos derivados del suero o productos alternativos que podrían ser muy, muy valiosos. Aparte que ya desde el punto de vista de que nos invita es, bueno, pensemos también qué productos o qué alimentos van a ser esos que van a ser tan importantes ahora que nuestro sistema inmune se vio tan comprometido.
¿cierto? Ya yo lo hablo como desde ese enfoque. Entonces, ahí estamos llamados a hacer una cantidad de cosas en este escenario post-pandemia. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas para el público para que por favor nos las pongan en el chat. Luzma, yo no, pues no es responder a una pregunta, sino que Beatriz Ruiz preguntó que si existen políticas públicas que regulen o normalicen el concepto de cero desperdicios. Yo no conozco si hay políticas públicas, pero estoy dejando ahí en el chat el enlace de folucolombia.org para que quienes quieran entrar y, como se dice popularmente, chismosear un poquito, darle vueltas a eso y entender cuáles son las estrategias que están implementando ahí para reducir pérdidas y desperdicios, que son conceptos muy distintos en el manejo post cosecha, ¿cierto? La pérdida es por algo inherente pues de la apropiación de las materias primas y el desperdicio es por un mal manejo tal vez. No sé si de pronto alguien que esté acá lo pueda conocer, pero yo personalmente no conozco que haya todavía normas específicas para regular el concepto de cero desperdicios. Hay iniciativas, pero conceptos como tal, perdón, legislación como tal, no lo conozco. Bueno, muchas gracias. A ver, a mí ya no me aparecen los chats anteriores. Si alguien, Mauro, ¿ves ahí preguntas? No sé si Luzma, Juan ve una pregunta que le hiciera. sí, eso te iba a Hay decir, una una pregunta pregunta del ingeniero Luján. Dice, ingeniero Juan, usted que comentó que hubo una época de alta quiebra en su empresa, por favor, ¿nos puede contar un poco más de ese momento y cuál fue la clave para salir a flote? ¿Qué le bueno, recomienda a los nuevos emprendedores antes de la situación como esta? bueno, una cosa que le digo es que el emprendedor tiene que entender que la vida es cíclica, ¿cierto? Entonces muchas veces hay un gran problema cuando una persona trabajó mucho tiempo en la industria, ha estado muy cómodo, entre comillas, tiene su quincena, tiene todo eso. La vida del emprendedor es un poquitico distinta y es de altas y bajas y en las cuales hay unos reveses muy grandes. O sea, nosotros hemos tenido varias quiebras. O sea, esa del 2007, 2008 fue muy grande y perdimos absolutamente todo lo que habíamos conseguido. ¿Y qué hizo? Pues gracias a Dios, yo pues como le comentaba con pues, mi esposa, teníamos un objetivo común que era la familia, 3 hijos pequeños, lo perdimos todo, volver a la casa de la mamá sin un peso y volver a arrancar. Y se hace o se hace, no hay más, o sea, no hay otra alternativa. Entonces muchas veces la gente le dice a uno, no, es que si me quiero, pues si se quiebra vuelve y arranca, no hay de otra. ¿Y cómo vuelve y arranca? Hay cantidad de cosas que se pueden hacer. O sea, mucha gente te pregunta, pero es que busco capital de socio y todo eso. Yo a todo el mundo le recomiendo busque socios, porque a uno le dice, no, es que sociedad ni con la cobija y tal cosa. Yo, pues, o sea, cada cual habla como le va en su matrimonio, ¿cierto? Yo voy a cumplir 25 años y he tenido muchas altas y bajas, pero se lo recomiendo a todo el mundo y las sociedades también, a pesar de que he tenido socios malos, ¿cierto? Que me han robado, han sido ventajosos de todo, pero he tenido socios muy buenos. Y una de las falencias del emprendedor es que no lo puede hacer todo. Entonces, cuando uno entiende que uno tiene que delegar cosas y hay gente que hace cosas mejor, entonces en la compañía que en este momento estamos, somos 3 básicamente. Entonces hay uno que es un financiero muy bueno, ¿cierto? Es la persona que consigue los recursos, que sabe las inversiones, todo eso. El otro está más enfocado a la parte comercial, de ver a quién se le va a vender, cómo se va a vender, y yo estoy más en la parte como técnica. Entonces, eso lo he entendido con el tiempo, pero eso le toma a uno mucho tiempo, desafortunadamente, y un consejo grande que le doy a los emprendedores es hagan caso, ¿cierto? Yo no lo hice y eso me costó mucha plata, tiempo y problemas. Pero cuando hay gente que ya, o sea, es muy difícil cuando uno le cuenta una cosa y hay una delgada línea entre lo que es la tenacidad y la terquedad. Entonces, usted tiene que ser tenaz, pero hay veces que debe decir, no, por aquí no es. Y si tocó cerrar, cerrar. Entonces, el tema de las quiebras siempre va a estar presente y uno lo ve en empresas inmensas y caen y se levantan 100 veces más fuertes. Y con la pandemia pasó, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en el tema de los restaurantes, también un restaurante muy grande, hubo que cerrarlo, porque no había cómo, achiquítese, espere el momento y déle hacia adelante. Pero lo que yo le digo es como un tema de actitud, ¿cierto? Porque cuando usted se quiebra, eso es una pérdida como cuando alguien le dice a uno que perdió un hijo, porque eso es doloroso, pero hay que
hay que pararse sobre esas circunstancias y ver de lo que queda, qué se puede hacer, sin ser terco de decir, no, yo le voy a insistir a esto porque si usted dice, no, esto no funciona, pues busque otro lado. Pero yo le recomendaría a la persona que de pronto ha pasado esto, que, bueno, tiene que seguir, ¿cierto? Si por ese lado no fue, pues hay otros mercados, otras industrias, otras cosas. Eso es lo que le contaría yo. Aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Juan. Es importante que la composición de los nuevos productos esté enfocada a reforzar el sistema inmunológico. Sí, no diría que todos, o sea, yo no diría que absolutamente todos pues tienen que estar pensados, pero sí es una tendencia fuerte poder desarrollar productos que ayuden a reforzar el sistema inmunológico, o sea, desde zinc, vitamina C, ácido fólico, selenio, los mismos probióticos, la fibra, muchos compuestos obtenidos de vegetales que se ha demostrado. Obviamente sabemos que por temas de regulación pues hay que hacer un camino un poquito más rápido con este tipo de productos, pero sí creo que es importante porque no estamos preparados para este tipo de situaciones. O sea, sí, sabemos que todos los años hay unos picos de influenza y hemos adquirido la costumbre de todos los años recibir la dosis del refuerzo de la influenza. Pues mis queridos colegas, vámonos acostumbrando a todos los años estar recibiendo el refuerzo para el COVID y para quién sabe qué otros, pues Luzma, que está en este sector de la microbiología, sabe mucho pues toda la cantidad de bichos que nos pueden estar acechando. Pero creo que sí, creo que es importante hacer investigación y presentar propuestas que le apunten a mejorar la respuesta inmune del organismo. Bueno, gracias, Mauricio. Por aquí hay otra pregunta. ¿Ustedes saben cómo está en Colombia el tema de empaques biodegradables o si en el país hay fortalezas de poderlas crear? No sé si Juan Gonzalo puede aportar ahí o lo contesto yo. Dale, Mauro. Mauro, no tengo pues como la respuesta para la pregunta. O sea, no, hay experiencias, o sea, ya hay experiencias de producción de empaques biodegradables. Incluso veo la siguiente pregunta y conecto, porque la siguiente pregunta apunta a un desarrollo, un lanzamiento que se hizo con Yuka el día de ayer, que presentó Bavaria, ¿sí? Porque precisamente lo que conozco que se ha venido avanzando es en plásticos biodegradables, plásticos compostables elaborados precisamente a partir de almidón de yuca. ¿Sí? Se están trabajando, hay grupos, yo sé que por ejemplo el grupo de materiales de la Universidad Pontificia Bolivariana trabaja en investigaciones para producir esos biopolímeros a partir de material orgánico que puedan ser fácilmente degradables. Es como buscar más. Yo sé que se puede, tal vez nos falte tecnología de pronto para poder escalarlo, ¿sí? Pero se puede hacer. O sea, ya existen y ya se han presentado porque he estado en eventos donde se han presentado estos desarrollos de plásticos, por así llamarlos, a partir de almidón de yuca, que son completamente compostables, completamente biodegradables. Yo, pues como académico que soy también, hago un llamado muy fuerte a que se siga investigando mucho en esos sentidos porque podemos tener como esa potencialidad. Y bueno, la otra pregunta que la conecto, ¿cierto? Porque también tiene que ver con la yuca, es si ese lanzamiento que hizo ayer Bavaria de una cerveza de yuca, pues es realmente una innovación, sabiendo que ya en países africanos existía hace más de 10 años. No nos vamos tan lejos, ¿sí? Yo me atrevo a pensar que ese desarrollo es como una especie de crecimiento porque yo ese producto ya lo había visto en Expo y Alimentos hace 2 años. Estaba en un stand y tenía un producto que estaban presentando una cerveza de yuca que precisamente surgió de una experiencia de innovación, un ejercicio de innovación que hace Almidones de Sucre que se llama Innova Yuca, que cada año hace como una convocatoria para presentar desarrollos y yo sé que ese nació de allá, entonces probablemente sea como o adquirieron la empresa, no sé, tal vez, y obviamente pues va con el respaldo de una marca como Bavaria. Pero es que recuerden que la innovación tiene muchas caras y una de esas caras es la transferencia de tecnología,
¿cierto? No por el hecho tal vez de que el producto ya exista en África y se haga aquí en Colombia, pues deje de ser innovador. No, hay una transferencia de conocimiento, hay una transferencia de tecnología hacia el país, lo adaptamos a la realidad de nosotros y se puede presentar como una innovación también. Así es, muchas gracias, Mauro. Por aquí hay un comentario de Beatriz Ruiz que nos dice: este es un momento clave para nosotros como ingenieros de alimentos. Escuchando a cada uno de los conceptos que hoy nos exponen los panelistas, me convenzo mucho más que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos y una gran oportunidad de posicionar nuestra carrera en el medio, no muy valorada a nivel general. Comenzar a trabajar en acciones en la industria de alimentos alineadas con todos los temas asociados con el desarrollo sostenible. Allí se resume la solución a muchos de los temas planteados por ellos. Ahí está nuestro futuro. Es el momento de empezar a actuar, a recalificarnos y a fortalecer nuestro quehacer hacia esta dirección. Muchas gracias, Beatriz, por el comentario. Luzma, yo haría un refuerzo ahí de lo que dice Beatriz, lo que pone entre paréntesis, no muy valorada a nivel general. Yo creo que es una discusión que hemos tenido en muchos grupos de chat, de los encuentros que se hacen, en fin, y es la remuneración del ingeniero de alimentos en Colombia. O sea, yo invito a quienes hacemos procesos de selección a que ofrezcamos unos salarios coherentes, ¿cierto? No gigantescos, pero también que seamos un poquito respetuosos con ese esfuerzo que tiene un estudiante de estar terminando, o incluso salarios que se ofrecen, porque hemos visto convocatorias en donde se necesita ingeniero de alimentos con 5 años de experiencia, con vehículo para trabajar de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 7 de la noche, 1.500.000 pesos. O sea, aprendamos nosotros también un poquito y yo creo que vamos a posicionarnos como somos realmente en esta profesión. Muchas gracias, Mauro. No veo por aquí más preguntas. Ingeniero. Luzma, por ahí hay una pregunta que me hacen de, pues, que dónde vimos, como yo más o menos la entiendo, permíteme, yo la leo. Ingeniero Juan, usted habla acerca de su innovación y todo lo que tuvieron que hacer para hacerlo conocer y que adquirieran su producto más allá de los almacenes de cadena, éxito, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿quién le brindó asesoría e información acerca de dónde podían implementar su producto, ya que no en todas partes tiene el mismo impacto? Bueno, yo ahí le quiero decir a lo que dice Mauricio, o sea, es que yo tanto potencial en esta carrera y a uno le da tristeza cuando ve uno esos salarios que ofrecen, que uno dice, pues Dios mío, o sea, está bien, uno entiende y lo hemos hablado mucho en los chats, usted sale y casi que a usted le están pagando es para que usted aprenda y cometa muchas veces errores, ¿cierto? Pero llega un punto en que una persona con 20 años de experiencia en la industria y esos salarios, eso es deprimente. Entonces, ¿qué pasa? El ingeniero de alimentos en ese desarrollo, yo lo cuento, ¿cómo hacíamos nosotros? Nosotros viajábamos mucho y veíamos, o sea, una forma, pues ahora está complicado por todo este tema, pero ¿cómo lo hacíamos nosotros? Yo me podía quedar todo un día en un supermercado viendo, y eso ha sido siempre como mi hobby. Cuando llego a una parte distinta, yo me voy para los supermercados y veo qué está pasando, qué es lo que compra ese mercado. Entonces muchas veces la gente dice, no, es que yo quiero sacar brevas en conserva y tal cosa y venderla a Puerto Rico, allá nadie come brevas, pero te das cuenta que comen lechosa, que es papaya en conserva. Entonces, ¿usted qué tiene que vender? Tiene que vender eso. Muchas veces la gente es muy terca y no, yo tengo un producto buenísimo y lo voy a meter, lo voy a introducir y hacer marca cuesta muchísimo. Entonces, una forma es viajar, la otra son las ferias, recorrer las ferias, ver qué están ofreciendo, qué están demandando. Eso para nosotros fue fundamental, hicimos unos esfuerzos enormes, nos fuimos a Nuga, a Alimentaria, un montón de ferias que ahí nos dimos cuenta que es que el mundo no termina en Cartagena. Entonces, leer mucho ahora con el internet es mucho más fácil, qué está pasando en el mundo, qué puedo yo desarrollar, como todo esto que están hablando, la yuca y todo esto, es la parte de que hay que estar leyendo, estar mirando muchas cosas y viendo qué está pidiendo el mundo. Y en base a eso, usted desarrolla los productos, porque muchas veces la gente se queda es como con esa terquedad. Yo te quiero hacer un comentario acerca de lo que hablaban de los empaques biodegradables, y es que uno sí ve en el mercado, ahora hay unos, por ejemplo, para la industria de restaurantes a base de aguacate, de semilla o algo así, pero son extremadamente costosos. Entonces, ese es un tema, todo el mundo quiere que le sirvan en ecológicos, pero no lo paga. O
¿cierto? Entonces, eso tiene que ir de la mano con la industria de crear una conciencia de que la gente te dice, por ejemplo, en México ya lo que llaman ellos poliestireno o el ¿cómo se llama esto? El icopor, en muchas partes no lo permiten, pero lo que hablaba yo con unas personas, me decían, vaya, cóbreles usted un poquitico más porque es que ese empaque cuesta. Entonces, es como de doble vía de mirar, bueno, estos desarrollos hay que hacerlos, pero también tienen que ir, obviamente, con lo que el mercado te puede pagar por esos productos. Así es, eso es verdad. Muchas gracias, Juan. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya vamos finalizando. Bueno, agradecerles a todos la participación, a Mauricio, a Juan Gonzalo por acompañarnos este rato y a Kofi por ayudarnos en estos espacios tan importantes que hemos tenido durante este año, tratando pues como de reunir todos estos profesionales y sus experiencias alrededor de la ingeniería de alimentos, buscando precisamente valorar nuestra profesión y posicionarla. Muchas gracias a Juan, muchas gracias a Mauricio por su presencia aquí con nosotros en este espacio. Bueno, no, muchas gracias nuevamente también a Kofi, a Luzma, y bueno, muy bueno encontrarnos en este tipo de escenarios para hablar de la profesión. Sí, no, muchas gracias por la invitación, súper bacano, pues, y a la orden lo que yo pueda servir. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Muchas gracias, ingeniera. A ustedes, muchísimas gracias. Que Feliz estén muy tarde. bien. Lo mismo, hasta luego.